Hay un tipo de fuerza que no se admira, que se teme. Es la fuerza de quien aprendió a cargar tanto peso desde tan joven que ya no sabe caminar sin él. Es esa energía extraña de la persona que está siempre en modo supervivencia, incluso cuando nadie le está atacando. Duerme con un ojo abierto. Reacciona antes de pensar. Y cuando alguien intenta acercarse, algo dentro de ella se contrae, porque el afecto le suena a peligro. Es una fuerza que a los ojos del mundo parece disciplina, valentía, incluso resiliencia. Pero por dentro, para quien la carga, se siente como una condena. Es la sospecha silenciosa de que si un día soltaras la rabia, si un día soltaras la dureza, si un día te permitieras descansar de verdad, ya no sabrías quién eres, porque en algún momento del camino, tu dolor dejó de ser algo que te pasó y se convirtió en la materia prima de tu identidad. A muchos de nosotros nos vendieron una idea peligrosa que sobrevivir es sinónimo de vivir, que si aprendiste a soportar, aprendiste a existir, que llevar la carga te hace más fuerte, más real, más digno. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a construir toda una filosofía de vida alrededor de nuestras heridas. Convertimos nuestra rabia en brújula, convertimos nuestra desconfianza en escudo, convertimos nuestro trauma en profesión, en personalidad, en la única historia que sabemos contar sobre nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que existe un momento muy específico, en el que dejamos de usar la herida como cicatriz y empezamos a usarla como espejo? Un momento en el que ya no puedes soltar tu dolor, no porque no quieras, sino porque si lo sueltas, ya no queda nadie ahí. Hoy vamos a mirar de frente al personaje más brutal, más incomprendido y, a mi parecer, más filosóficamente honesto de toda la animación japonesa moderna. Guts, el espadachín negro de Berserk. Un hombre que decidió cargar una espada del tamaño de un cuerpo humano porque ninguna otra cosa era lo suficientemente pesada para sostener su rabia. Un hombre que persigue durante décadas al ser que fue su único amigo, no para vengarse, sino porque odiar es lo único que le mantiene en pie. Y yo pienso que Guts no es un héroe de acción. Guts es un ensayo filosófico caminando. Es la ilustración más clara que la ficción nos ha dado de lo que la psicología moderna llama una identidad cicatriz, cuando la herida deja de ser algo que llevas y se convierte en algo que eres. Vamos a usar el pensamiento de Friedrich Nietzsche, los estudios sobre trauma de Bessel van der Kolk y una vieja lección de Albert Camus, para intentar responder una pregunta que quizás llevas ignorando desde hace mucho tiempo. ¿Qué parte de ti sigue sosteniendo una espada demasiado pesada? ¿Y qué pasaría si te atrevieras, aunque sea por un instante, a soltarla? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no vamos a analizar solo a Guts. Vamos a mirar juntos esa habitación oscura dentro de ti donde guardas todo lo que decidiste no soltar. Antes de que Guts fuera un cazador de apóstoles, antes de la marca del sacrificio, antes incluso de conocer a Griffiths, ya era un niño que dormía con una espada al lado. Un niño comprado en un campo de batalla por un mercenario llamado Gambino. Un niño que aprendió que respirar hondo delante de otra persona era un lujo peligroso. Fíjate en algo que la obra nunca te dice con palabras, pero te grita con imágenes. La espada de Guts siempre es más grande de lo que su cuerpo debería poder cargar. De niño, la espada era casi de su tamaño. De adulto, la Dragon Slayer es literalmente más grande que él. Es una elección visual brutal de Kentaro Miura, porque no está hablando de fuerza física, está hablando de una condena psicológica. Guts está construido para cargar más peso del que un ser humano debería poder llevar, y no puede soltarlo, porque si lo hace, se cae. A mí esta parte me revuelve algo por dentro, y voy a ser honesto contigo. Yo pienso que todos, en algún grado, hemos elegido una Dragon Slayer propia. Una dureza, una obsesión, un tema, una rabia, algo que llevamos y que a los demás les parece admirable, pero que por dentro pesa como una cruz que ya no podemos poner en el suelo. Aquí es donde entra una idea que a mí me marcó cuando la leí, hace ya bastante tiempo. El psiquiatra Bessel van der Kolk, en un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, dice algo que Guts ilustra sin necesidad de explicar. El trauma no vive en el pasado, vive en el presente del cuerpo. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. El cuerpo se contrae, se prepara, se blinda, mucho antes de que sepamos por qué. Y por eso Guts nunca puede bajar la guardia. Su cuerpo no sabe cómo, cada cicatriz que carga, y son muchas, no es solamente el registro de una batalla ganada, es la prueba de que su cuerpo aprendió, muy temprano, que estar vivo es estar en guerra. La marca del sacrificio, esa herida en la nuca que sangra sola cuando se acerca el peligro, es la traducción más literal y más brutal de lo que Van der Kolk describe. Un cuerpo que ya no distingue entre el ayer y el ahora. Y aquí es donde quiero que nos detengamos juntos. Porque yo me pregunto, y quizás tú también deberías preguntártelo, ¿cuántas veces reaccionas hoy a algo que ya no está pasando? ¿Cuántas veces te alejas de alguien que te trata bien? No porque te haya hecho algo, sino porque tu cuerpo aprendió, hace mucho, que después del cariño viene el golpe. ¿Cuántas veces confundes tu dureza con tu personalidad?
cuando en realidad tu dureza es solamente la sombra de una herida que nunca terminó de cerrar. Esto es lo que llamamos aquí una identidad cicatriz. Es lo que pasa cuando el dolor deja de ser un capítulo de tu historia y se convierte en el título del libro. Cuando ya no dices esto me pasó, sino esto soy yo. Y en ese momento, sin darte cuenta, el trauma consigue algo que ningún enemigo consiguió. Te convence de que cualquier intento de sanarlo es una traición a quien eres. Guts vive dentro de esa creencia. Y quizás, solo quizás, tú también. Pero, ¿qué pasa cuando esa identidad cicatriz encuentra un enemigo perfecto al que odiar? ¿Qué pasa cuando el trauma finalmente tiene un nombre y un rostro? Después del eclipse, ese momento devastador en el que Griffith sacrifica a toda la banda del halcón para renacer como Femto, Guts pierde a todos los que amaba. Pierde su ojo, pierde su brazo, pierde a Casca en el sentido profundo del término, y pierde algo aún más difícil de nombrar, pierde el futuro que se estaba permitiendo imaginar. Y a partir de ese punto, la obra da un giro que a mí me parece uno de los más honestos que la ficción ha hecho nunca. Guts no se rompe, Guts no colapsa. Guts encuentra un motor nuevo, un motor único, un motor puro, matar a Griffith. Y aquí es donde tengo que traer una frase que a mí, sinceramente, no me deja tranquilo desde que la encontré. Es de Friedrich Nietzsche, en un libro que se llama Más allá del bien y del mal, y dice así: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse él mismo en un monstruo. Y cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti. La primera vez que leí esta frase no la entendí del todo. Pensé que era una advertencia sobre elegir bien tus enemigos. Pero años después entendí que Nietzsche estaba hablando de algo mucho más íntimo. Estaba hablando del precio invisible de tener un enemigo permanente. Estaba diciendo que cuando pasas años, décadas, mirando fijamente a la cosa que más odias, esa cosa empieza a esculpirte. Empiezas a organizar tu día alrededor de ella, empiezas a soñar con ella, empiezas a definirte por su ausencia. Y llega un momento, y este es el punto más doloroso, en el que la posibilidad de que ese enemigo desaparezca te aterra más de lo que te aterraba él. Porque, ¿quién serías tú sin la persona que te hizo así? Guts vive dentro de esta pregunta, aunque nunca la formule con palabras. Cada apóstol que caza, cada demonio que corta, cada noche que pasa despierto planeando el próximo movimiento, todo eso no es solamente venganza. Es la única estructura que su vida tiene. Griffith es su norte, Griffith es su reloj, Griffith es, paradójicamente, el lazo más fuerte que le queda con quien fue. En psicología moderna llamamos a esto el loop del vengador. Es un patrón muy concreto que aparece en personas que han sufrido una traición profunda. La mente convierte al agresor en el eje del sentido, porque tener un enemigo claro es más soportable que tener un vacío. El odio, aunque suene extraño decirlo, es un vínculo. Es una manera de mantener presente a alguien que ya no debería tener ningún poder sobre ti. Y yo quiero que hagamos juntos una pausa aquí, porque este punto es más pesado de lo que parece. Hay alguien en tu vida al que llevas años cargando dentro de la cabeza como enemigo. Un padre, una madre, una expareja, un amigo que te falló, un jefe que te destruyó. Alguien cuyo nombre, cuando sale en una conversación, todavía te acelera el pulso años después. No te estoy juzgando. Yo mismo tengo mi lista. Todos la tenemos. Lo que Nietzsche y Guts nos están susurrando es otra cosa. No te asustes de haberla acumulado. Asústate el día que esa lista se vuelva más importante para ti que las personas que sí te aman hoy. Si estás sintiendo que este capítulo te está mirando de vuelta, como el abismo, déjame en los comentarios la palabra Dragon Slayer, no como una moda, sino como un pacto silencioso contigo mismo de que estás dispuesto a mirar el peso que llevas. Y si el video te está haciendo bien, un me gusta ayuda muchísimo a que llegue a alguien que también necesita bajar su espada esta noche. Continuemos, porque lo peor todavía no ha llegado. Kentaro Miura, el autor de Berserk, era un genio para traducir procesos psicológicos en objetos físicos. Y su invención más terrible es, sin duda, la armadura Berserker. Es una armadura mágica que le da a Guts un poder casi ilimitado. Con ella puesta, puede pelear con heridas que deberían matarlo, puede superar sus propios límites, puede enfrentarse a criaturas contra las que un humano normal no tendría ninguna oportunidad. Pero la armadura tiene un precio brutal. Mientras la lleva puesta, la armadura devora al portador. Le come pedazos de memoria, le apaga el dolor, pero le apaga también la ternura. Cada vez que la usa, Guts sale un poco menos humano de lo que entró. Con el tiempo, la armadura va reemplazando lentamente al hombre que hay dentro. Y fíjate en lo que Miura te está diciendo sin decírtelo. Te está mostrando el mecanismo psicológico exacto de cómo las defensas mentales que construimos para sobrevivir a algo horrible se convierten, con el tiempo, en la cosa que nos destruye. Yo me quedo pensando mucho en esto, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo, sin espada y sin demonios.
Cuando alguien nos rompe el corazón por primera vez, nos ponemos una pequeña armadura de desconfianza. Es lógico, es sano incluso, en ese momento. Pero si no la revisamos, si no la desmontamos con calma, cuando pasa la tormenta, esa armadura empieza a soldarse a la piel, empieza a decidir por nosotros, empieza a hacer que rechacemos a personas nuevas antes de conocerlas. Empieza a llamarse a mi personalidad, cuando en realidad no es más que un dolor viejo con nombre nuevo. Guts no se pone la armadura berserker por vanidad, se la pone porque cree que no tiene otra opción. Cree que sin ese poder extra, la gente que ama va a morir, y cada vez que se la quita, después de la batalla, sale más frío, más lejano, más olvidado de sí mismo. La armadura no le está ayudando a proteger a los que ama, le está robando la capacidad de amarlos. ¿Y qué es lo que a ti te está protegiendo, pero también devorando? Esa es la pregunta que te dejo abierta, para que la sostengas mientras seguimos. Hay algo en el arco del Halcón de Milenio que a mí, sinceramente, me rompe. Y no es una escena de batalla, es una imagen quieta, casi sin diálogo. Guts arrastrando a Casca con una cuerda atada a su muñeca, no porque quiera lastimarla, porque si no lo hace, ella huye. Porque después del eclipse, Casca quedó rota, perdió la razón y ya no reconoce al hombre que la ama. Lo mira con miedo, lo mira como si fuera el enemigo, y Guts la arrastra igual, porque es lo único que sabe hacer con lo que le queda de ella. Y no la retiene porque no la ame. La retiene porque en su cabeza, la única forma de protegerla de verdad es mantenerla viva hasta poder matar a Griffiths. Se convence de que cargar con ese peso ahora es un sacrificio noble en nombre de una justicia futura. Pero el lector, nosotros, tú y yo, que miramos desde afuera, vemos algo que él no puede ver. Vemos que cada kilómetro que avanzan así, ella más asustada y él más agotado, algo entre los dos se rompe un poco más. Vemos que la protección que él sueña darle en el futuro le está costando la presencia que ella necesita hoy. Esta es una de las trampas psicológicas más comunes y más devastadoras que existen. Se llama postergación afectiva por misión. La idea de que cuando resuelva esto, cuando termine aquello, cuando venza a mi enemigo, entonces sí voy a poder estar plenamente con los que amo. Y suena razonable, suena incluso generoso, pero es una mentira que nos contamos para no admitir algo mucho más incómodo, que a veces el conflicto nos resulta más manejable que la intimidad, porque odiar a Griffiths es una tarea concreta, cuidar a Casca es un misterio sin manual. Yo pienso que aquí es donde Guts se vuelve, quizás, la advertencia más importante que Miura nos dejó. No es un villano, no es un cobarde. Es un hombre bueno destruyéndose a sí mismo con las mejores intenciones del mundo. Está tan concentrado en la persona que quiere destruir, que se está perdiendo a la persona que quiere salvar. Está tan lleno del futuro imaginario en el que Griffiths está muerto, que está vaciando el presente real en el que Casca todavía respira. Y esto no es tan bien, en una escala más pequeña, algo que hacemos nosotros. Postergar la llamada a un padre que envejece porque estamos muy ocupados con el trabajo que nos va a permitir cuidarlo. Postergar la conversación honesta con la pareja porque primero hay que resolver esta crisis. Postergar el descanso, el juego, el afecto, el silencio compartido, porque hay siempre un Griffiths que matar primero. Y llega un día en el que ya no hay a quien volver. Y ahora quiero contarte una última cosa, porque no quiero dejarte aquí sin una salida. Hay un psiquiatra austriaco que se llama Viktor Frankl. Él sobrevivió a los campos de concentración nazis. Perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano, todo, y aún así, después de haber tenido más razones que cualquiera para vivir el resto de su vida en la venganza, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y hay una frase suya que a mí me acompaña hace mucho tiempo. Te la comparto. Cuando ya no podemos cambiar la situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Piensa un segundo en el peso de eso. Frankl no dice que había que perdonar a los verdugos, no dice que el dolor no era real, no dice que había una salida bonita del horror, dice algo mucho más pequeño y mucho más honesto. Hay un espacio muy pequeño, entre lo que te pasó y lo que decides ser a causa de eso. Y en ese espacio vive lo único que ningún trauma puede quitarte. Guts, en la parte final de la obra, empieza a caminar hacia ese espacio, aunque tarde y con muchas cicatrices. Empieza a mirar alrededor y a notar que ya no está solo, que hay una elfa pequeña que se preocupa por él, que hay un espadachín que camina a su lado, que hay una bruja adolescente que le corrige el rumbo, que hay una Casca que, aunque rota, todavía lo espera. Y por primera vez en años hay momentos, muy pocos, muy breves, en los que Guts baja la espada. No para siempre, no de manera limpia, no como una conversión heroica, pero la baja. Y en esos momentos algo del hombre que había antes del eclipse vuelve, apenas por un instante, a asomarse en sus ojos. Yo quiero que veas ese detalle porque me parece la lección más importante de todo este análisis. No se trata de dejar de luchar, no se trata de olvidar lo que te pasó, no se trata de perdonar mágicamente a las personas que te hicieron daño de verdad.
Se trata de descubrir que tú eres más grande que tu Griffiths, que eres más grande que la peor cosa que te pasó, que dentro de ti hay un hombre o una mujer que existía antes del daño y que sigue existiendo, tapado por la armadura pero vivo. Y si alguna vez sentiste que si soltaras tu dureza, tu obsesión, tu rabia, ya no quedaría nadie ahí, quiero decirte algo con toda la ternura de la que soy capaz, sí queda alguien. Queda esa parte de ti que fue capaz de amar antes de aprender a defenderse, queda esa parte de ti que se emocionó una vez con algo simple. Queda esa parte de ti que no eligió el dolor, sino que lo heredó. Y esa parte no está muerta, solo está cansada, esperando permiso para volver. Guts, en el fondo de todo, no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre un hombre que empieza, muy lentamente, a preguntarse si merece descansar. Y esa pregunta, cuando llega, es el primer temblor de todo cambio real. Kentaro Miura murió antes de terminar Berserk. Y hay algo profundamente doloroso, pero también profundamente honesto en eso. Porque quizás la historia de Guts no tenía un final limpio que ofrecer, quizás la lección era el camino, no el destino, quizás la única redención posible para alguien que convirtió su dolor en identidad no es un triunfo final, sino un momento, uno solo, en el que se permite descansar sin sentir que está traicionando a los que perdió. Yo pienso, y esto es muy personal, que todos tenemos un Guts adentro, una parte que aprendió a cargar demasiado peso demasiado temprano, una parte que confunde estar en guardia con estar vivo, una parte que teme que si suelta la espada, se disuelva. No tienes que ganar la guerra para tener derecho a descansar. No tienes que matar a tu Griffiths para tener derecho a amar a tu Casca. No tienes que sostener tu Dragon Slayer para tener derecho a ser tú. Guts todavía no está sanado. Quizás nunca lo esté del todo, pero el hecho de que a veces mire alrededor y note quién sigue ahí es más rebelión que cualquier batalla que haya ganado. Y tú, esta noche, puedes hacer lo mismo. Puedes mirar alrededor, puedes notar quién sigue ahí y puedes decidir, aunque sea por un instante, dejar la espada en el suelo. Yo soy Lubran y este fue nuestro reflejo de hoy. Nos vemos en la próxima jornada, o quién sabe, sentados junto a alguna hoguera con el peso un poco más ligero.